Capítulo 7. El crepúsculo se filtraba a través de las grietas de la ventana tapiada como sangre diluida, tiñendo el recoveco de la sala en tonos púrpuras que bailaban sobre las paredes agrietadas, haciendo que las sombras parecieran venas pulsantes en la piel del hormigón. El goteo de la tubería en la habitación adyacente era un metrónomo irregular, midiendo el silencio cargado que se había instalado entre ellos. Naruto con la pistola extendida en una línea inquebrantable, cañón fijo en la frente de la mujer como un dedo acusador, dedo índice rozando el gatillo con una presión que podía volverse letal en un parpadeo. Y Keigo Yaoyorozu sentada con esa imperturbable elegancia, piernas cruzadas en un ángulo perfecto que desafiaba la mugre del suelo, manos quietas en su regazo como si estuviera en una sala de juntas de cristal en lugar de un tugurio subterráneo. El aire estaba espeso, impregnado del olor metálico de la pistola recién untada con lubricante del mercado negro y el jazmín sutil de su perfume, un contraste que hacía que el espacio se sintiera más pequeño, más claustrofóbico. Naruto no parpadeaba, su respiración controlada en inhalaciones superficiales que no movían su pecho más de lo necesario, músculos de los brazos tensos pero estables, listos para absorber el retroceso si el instinto gritaba dispara. Su mente era un torbellino calculado. Madre de la chica rica. ¿Cómo había rastreado su refugio, un nido rotado 3 veces esa semana? Informantes en el mercado negro, o algo peor, un killer de rastreo familiar, sutil como un susurro genético. El nombre Uzumaki en sus labios había sido un golpe bajo, un eco de un pasado que él enterraba bajo capas de cinismo y acero, pero no lo suficiente para romper su compostura. Keigo no se movió, ni un músculo traicionero. En cambio, sus ojos oscuros lo escrutaron con una intensidad que no era hostil, sino evaluativa, como si midiera el filo de una espada antes de decidir si empuñarla o romperla. El silencio se estiró un latido más, roto solo por el zumbido distante de un ventilador defectuoso en el pasillo exterior, y entonces ella inclinó la cabeza ligeramente, un gesto mínimo que desvió la luz crepuscular sobre su cabello pelinegro, haciendo que brillara como obsidiana pulida. ¿Disparar a la madre de tu clienta? Sería poético, pero contraproducente. Baja el arma, señor Uzumaki. No vine por sangre. Vine por una transacción. Y créame, mi familia paga mejor que cualquier sindicato de Yokohama. Naruto no bajó la mira, pero su labio se curvó en una sonrisa torcida, dientes reluciendo en la penumbra como un desafío. Su dedo se flexionó 1 milímetro más en el gatillo, el clic interno de la pistola un susurro audible en el silencio, pero no apretó. El cálculo era claro. Matarla aquí dejaría un rastro, su bolso de diseño, el perfume que impregnaba el aire, y los Yaoyorozu no eran blancos fáciles. En cambio, avanzó un paso, botas crujiendo sobre el linóleo agrietado, cañón manteniéndose alineado con su frente mientras su cuerpo se adaptaba en un estance fluido, caderas giradas para un pivote rápido si ella saltaba. Transacción. Bonita palabra para extorsión. ¿Sabes mi nombre, mi historial, mi puto desayuno favorito si lo piensas bien? ¿Cómo? ¿Hackeaste mis sombras, o la princesita soltó la lengua? Habla, Yaoyorozu. Y si mientes, el plomo te sacará la verdad. Keigo exhaló un suspiro suave, casi maternal, pero con un filo de acero debajo, y levantó una mano enguantada en un gesto lento, palmas abiertas hacia arriba en señal de paz no armada. Su postura no cambió, piernas cruzadas, espalda recta contra el respaldo oxidado de la silla, pero el movimiento fue deliberado, diseñado para no provocar un tirón en el gatillo. No fue Momo. Mi hija es discreta, pero ingenua. Cree que sus secretos son castillos. Yo los veo como grietas. Contraté investigadores privados, los mejores, con quirks de rastreo digital y olfato forense, apenas oí los rumores de la un fantasma rubio que salva a estudiantes y desaparece con olor a sangre fresca. Llevan mi apellido, y el dinero abre puertas que las espadas solo rompen. Tu rastro es delgado, Uzumaki, cuentas offshore en las Islas Caimán, compras en negro bajo alias rotados, pero no invisible. 1 mes de vigilancia, y aquí estamos. Tú con tu arsenal, yo con una propuesta. Naruto chasqueó la lengua, un sonido bajo y despectivo que resonó en el recoveco como un eco de impaciencia, pero su brazo no flaqueó. En cambio, ladeó la cabeza, ojos azules perforándola con esa frialdad calculadora que había congelado a villanos más duros. El crepúsculo se profundizaba ahora, el violet se tornaba índigo, y la lámpara de la habitación adyacente proyectaba un rayo errante que iluminaba el cañón de la pistola, haciendo que brillara como una promesa de violencia. Investigadores. Claro. Los ricos siempre husmean antes de morder. Propuesta. Suena a trampa envuelta en billetes. ¿Qué quieres, Keigo Yaoyorozu?
¿Que mate a un rival corporativo? ¿O que vigile a tu niñita en UA, cobrando extras por cada villano que le robe el almuerzo? Di tu precio, o sal de mi agujero antes de que te convierta en decoración. Ella sonrió entonces, una curva mínima de labios que no llegaba a sus ojos, pero que revelaba dientes perfectos y un cálculo profundo, como si hubiera anticipado cada réplica. Descruzó las piernas con un movimiento fluido, zapatos de tacón tocando el suelo con un clic discreto, y se inclinó hacia adelante apenas, codos apoyados en las rodillas, bolso olvidado a sus pies como un peón descartado. No es vigilancia, ni asesinato banal. Es protección. A largo plazo. Mi familia, Yaoyorozu Industries, no es solo acero y quirks de creación. Competimos en sombras con conglomerados que juegan sucio. Sabotajes, quirks contratados para accidentes. Momo es el futuro. Su quirk, su mente, un activo que no toleraré perder. Tú la salvaste en la USG por un puñado de yenes. Imagínalo como un contrato indefinido. 2 millones al mes, más bonos por amenazas neutralizadas. Acceso a mis redes, info sobre villanos, rutas seguras, pero discreción absoluta. No eres un héroe, eres un filo oculto. ¿Interesa? Naruto bajó la pistola 1 centímetro, no por confianza, sino por cálculo. 2 millones mensuales era un río de oro que ahogaba deudas pasadas y financiaba upgrades indefinidos, nuevas aleaciones, quizás un vehículo blindado para rotaciones rápidas. Pero el instinto picaba aún. ¿Por qué él? ¿Por qué no un proero con licencia? Su mente trazó conexiones. La chica rica, vulnerable en el bosque, su súplica por dinero. Ahora la madre, extendiendo la red familiar como una telaraña de plata. El cañón se alineó ahora con su pecho, un gesto de tregua armada, y él se acercó otro paso, silueta recortada contra la cortina, aroma a lubricante y sudor mezclándose con su jazmín. Protección. Bonito eufemismo para perro guardián con correa. 2 millones suena dulce, pero ¿qué pasa cuando tu princesita se gradúa y yo soy prescindible? ¿O cuando UA husmea y me cuelgan por asociación con mercenarios? No soy leal, Keigo. El dinero compra mi espada, no mi alma. ¿Garantías? ¿O es solo promesas de mamá rica? Keigo se levantó entonces, movimiento grácil que la llevó a su altura, 1,75 m en tacones, postura erguida como una ejecutiva en corte, y ajustó el cuello de su chaqueta sastre con un gesto casual, ojos nunca dejando los suyos. El bolso permaneció en el suelo, un ancla intencional, y ella dio un paso lateral, no hacia la salida, sino hacia la mesa baja, dedos rozando el mapa marcado sin mirarlo, como si catalogara su mundo en un vistazo. Garantías. Un fideicomiso anónimo, transferencias en cripto no rastreables, y cláusulas de salida, 3 meses de aviso, o si te aburres. No eres prescindible. Vi los informes de la USG. Cortaste un gnomo como carne cruda, sin quirk visible. En un mundo de payasos con capas, eres eficiente. Momo no lo sabe. Esto queda entre madres e hijos pródigos perdidos. Pero si dudas, considera. Rechazarme significa que mis investigadores profundizan. Tu pasado en esos dojos que te forjaron, los accidentes que te dejaron solo, podría interesar a la comisión. O peor, a la liga, si filtran rumores. Naruto enfundó la pistola con un movimiento fluido, el clic metálico resonando como un punto final temporal, pero su mano derecha se posó en la empuñadura de la katana a su espalda, un recordatorio casual de que la conversación podía girar a acero en segundos. Se recostó contra la pared opuesta, brazos cruzados sobre el pecho, camiseta negra tensándose sobre músculos que aún ardían de la semana de compras y afilados, y soltó una risa seca, cabeza ladeada en un ángulo que captaba la luz menguante. Chantaje con sonrisa. Clásico de los Yaoyorozu. Bien, juguemos. Acepto, pero con mis reglas. Pago inicial ahora, 1 millón de adelantado, en efectivo o cripto. Vigilo a la chica desde las sombras. No contacto directo, no hola en el pasillo. Si UA o la liga se acercan, aviso primero. Y si intentas colgarme con cláusulas, mi espada encuentra tu junta directiva. ¿Trato? Keigo recogió su bolso del suelo con un movimiento elegante, correa deslizándose sobre su hombro como una serpiente domesticada, y extendió la mano libre en un gesto de cierre corporativo, uñas manicureadas brillando en la penumbra. Su expresión se suavizó un ápice, no en calidez, sino en aprobación calculada, ojos oscuros reflejando el índigo del crepúsculo como pozos profundos. Trato. El millón llega a tu cuenta fantasma en 1 hora, detalles en este bolso, con un burner para contacto. Bienvenido a la familia extendida, Uzumaki. No me decepciones. Momo no sobrevive a otra USG, y yo no perdono errores.
Naruto tomó su mano en un apretón breve, piel contra piel, un choque de mundos, callos de espada contra suavidad de contratos, y la soltó con un paso atrás, cortina rasposa rozando su hombro al gesticular hacia la salida. El goteo de la tubería marcó el fin, un pulso que ahora parecía un reloj contando hacia el próximo caos. Vete. Y dile a tus investigadores que se vayan a husmear a otro lado. El filo está afilado, pero solo corta lo que pago. Keigo se volvió hacia la puerta, tacones clicando en el linóleo como un reloj de pared, silueta recortada contra el umbral antes de desvanecerse en el pasillo oscuro, el edificio tragándosela como un secreto bien guardado. Naruto esperó hasta que el eco de sus pasos se fundió con el zumbido del ventilador, entonces exhaló, tensión soltándose de sus hombros en una ola lenta. Sacó el burner del bolso, un teléfono negro mate, pantalla iluminándose con coordenadas y un código QR para la transferencia, y lo guardó en su chaqueta, mente ya trazando planes. Rotar refugios al amanecer, vigilar oades de tejados lejanos, y calcular cómo la chica rica acababa de enredarlo en una telaraña de plata que olía a oportunidad, o trampa. Horas después, con la transferencia confirmada en una app encriptada, 1 millón limpio, más intereses que un contrato de la liga, Naruto se sentó en el colchón raído, katana desenvainada sobre sus rodillas, hoja nueva brillando bajo la lámpara. El crepúsculo había dado paso a la noche plena, estrellas invisibles sobre Musutafu ahogadas en niebla industrial, y él afiló la hoja con movimientos rítmicos, lima chirriando como un susurro de aceptación. Protección. Familia. Palabras que apestaban a ataduras, pero el dinero fluía, y en su mundo, eso era lo único que no mentía. Mañana empezaría la vigilancia. Sombras en los muros de Ua, ojos en la nuca de la princesita, esperando el primer hilo que se tensara. Pero en el fondo, el instinto picaba aún. La madre había venido sola, pero ¿y si era el cebo? El filo se curvó en una sonrisa gladeada. Si lo era, cortaría la línea antes de que lo ahogara. Días después, en las alturas de un tejado adyacente a Ua, Naruto observaba el campus como un halcón urbano. Estudiantes entrenando en campos soleados, Momo en el centro de un simulacro, creando barreras de acero con Kirk fluido, su expresión concentrada ocultando ojeras que él reconocía como noches de secretos. El viento azotaba su capucha, katana envainada a la espalda, un peso familiar, y él exhaló, binoculares bajando. Princesa en su torre, murmuró para sí, saltando a la siguiente azotea con un impulso felino. El contrato ardía en su bolsillo como un fuego lento, pero por ahora, vigilaba, calculaba, y esperaba el pago que siempre venía con un precio oculto. La semana se convirtió en un patrón. Mañanas en mercados negros para refinamientos, un chaleco con placas de Kevlar tejido con fibras anti-Kirk, pagado con el adelanto, tardes en rotaciones de refugios, un almacén abandonado en las colinas ahora fortificado con sensores motion y una trampa de gas lacrimógeno casera. Noches en tejados de Musutafu, ojos fijos en Ua, Momo saliendo de clases con Hiro, riendo forzadamente, Deku murmurando análisis en el jardín, ajeno a la sombra que lo catalogaba como aliado potencial, Bakugo explotando en prácticas, un temperamento que Naruto archivaba como riesgo volátil. Keigo enviaba actualizaciones esporádicas por el burner, amenaza menor en el distrito financiero, neutralizada por Bros. Mantén ojos en Momo. Él respondía con monosílabos. Hecho. Nada nuevo. Pero el 10º día, el instinto picó de nuevo. Un coche negro sin placas estacionado cerca del dormitorio de chicas, ocupantes con trajes que gritaban seguridad privada pero olían a mercenarios. Naruto se deslizó por una alcantarilla adyacente, emergiendo en el sótano del edificio con sigilo de rata de alcantarilla, botas amortiguadas pisando charcos estancados. Subió por conductos de servicio, cuerpo contorsionándose en ángulos imposibles para evadir rejillas, hasta asomarse en un pasillo de servicio. Dos hombres, fornidos con auriculares y bultos bajo chaquetas, susurrando en un dialecto que sonaba a Yokohama, el mismo sindicate que él había limpiado meses atrás. Objetivo: la rica. Jefe dice que la mamá paga bien por muestras. Naruto no esperó. Kunai silbó desde las sombras, untado con suero paralizante, clavándose en cuellos con precisión quirúrgica. Cuerpos se desplomaron sin un grito, espuma en labios, y él los arrastró a un cuarto de mantenimiento, atándolos con cables de extensiones robadas. Interrogatorio rápido. El jefe es Kuroda, remanente de Yokohama. Quiere venganza por tu limpieza. La chica es cebo para la madre. Llamó a Keigo desde el burner, voz baja en el pasillo desierto. Amenaza en Ua. 2 idiotas de Kuroda en los docks. Neutralizados. Tu familia pisó mierda vieja. Envía limpiadores antes de que los pros husmeen.
La respuesta llegó en segundos, voz calmada pero tensa. Entendido. Equipo en camino. Bono transferido. 500.000. Buen trabajo, Uzumaki. La línea está tensa. Mantén el filo afilado. Él colgó, desapareciendo por los conductos como humo, emergiendo en un tejado bajo la luna creciente. Momo, en su ventana, leía un libro con luz de lámpara, ajena al caos que su sombra acababa de cortar. Naruto sonrió en la oscuridad, katana un peso reconfortante. El contrato fluía, pero las grietas se abrían, y pronto, la princesa sabría que su salvador era más que un fantasma, era el filo que su madre había forjado en secreto. Y final del capítulo 8. Los días siguientes al apretón de manos en el sótano se fundieron en un tapiz borroso de vigilancia y rutina para Naruto, un ciclo que giraba como las manecillas de un reloj barato. Amaneceres en refugios rotados, mediodías en tejados con vistas al campus de UA, y noches en las que el burner de Keigo vibraba con actualizaciones secas, como latidos de un corazón mecánico. Habían pasado casi 2 semanas desde que la madre de Momo había irrumpido en su mundo con su propuesta envuelta en jazmín y amenazas veladas, y el millón inicial había fluido en su cuenta fantasma como agua de una tubería rota. Transferencias limpias, no rastreables, que financiaban no solo sus upgrades en el mercado negro, sino un colchón de yenes que lo mantenía un paso por delante de la pobreza que siempre acechaba en las sombras de Musutazu. El acceso a la red de investigación de Keigo era un regalo envenenado. Un portal encriptado en el burner, protegido por capas de firewalls que él había probado con un kunai virtual, códigos simples que rebotaban como balas en Kevlar, revelando un flujo constante de datos que hacía que su viejo método de olfato callejero pareciera un juego de niños. Archivos PDF con perfiles de estudiantes de UA, quirks detallados, rutinas diarias, vulnerabilidades familiares. Fotos granuladas de Momo saliendo de clases, su figura erguida contrastando con las ojeras que él atribuía a noches de secretos no confesados. Reportes de inteligencia corporativa, amenazas menores de rivales de Yaoyorozu Industries, como el sindicate de Kuroda que él había limpiado en los dormitorios, ahora reducido a susurros en foros oscuros del Deep Web. Y, por supuesto, el foco en la chica, sujeto principal estable. Interacciones sociales normales. Nota. Aumento en sesiones de entrenamiento post-USG, posiblemente estrés residual. Naruto monitoreaba desde la distancia, un depredador en las alturas. Tejados adyacentes al gimnasio Gama, donde se encaramaba con binoculares compactos comprados en el negro, el viento azotando su capucha mientras observaba a Momo crear estructuras de acero en simulacros, su quirk brotando de su piel como extensiones de voluntad pura. La veía reír con giro en los pasillos, voz aguda cortando el aire como un eco de normalidad forzada, o sentada en el comedor con Deku, respondiendo preguntas analíticas con esa compostura que ocultaba grietas. No intervenía, nada de sombras demasiado cercanas, nada que alertara a los drones de vigilancia de UA, solo anotaba en un cuaderno raído. Rutina. 7 clases, 12 almuerzo con grupo, 15 prácticas. Vulnerabilidad. Aislamiento en biblioteca post, 18. Era tedioso, un trabajo de relojero más que de espada, pero el pago llegaba puntual. 800.000 la semana pasada, por mantenimiento de perímetro, transferidos en cripto que él convertía en balas y afiladores. El Festival Deportivo de UA había emergido en los reportes como un circo inminente. Un evento anual donde los mocosos de primer año se pavoneaban en arenas y obstáculos, compitiendo por el ojo de agencias de héroes para pasantías, esos entrenamientos supervisados que sonaban a burocracia envuelta en capas. Naruto lo había leído en un informe de Keigo, adjunto con un PDF del reglamento de UA. Carreras de obstáculos, combates 1 a 1, pruebas de rescate, todo transmitido en vivo para que reclutadores con trajes caros tomaran notas. Objetivo: atraer mentores para pasantías obligatorias. Fecha: dentro de 3 días. Monitorear seguridad perimetral, decía el memo, con un mapa adjunto de la arena principal. Para Naruto, era una estupidez risible, un desfile de egos infantiles disfrazado de mérito. ¿Por qué coño un chaval necesitaba un escenario para probarse? Entrenar era sudar en callejones oscuros, salvar gente era hundir una hoja en garganta sin aplausos ni licencias. Pedir permiso para ser héroe, ¿qué mierda?, murmuró una tarde desde un tejado, binoculares bajando mientras veía a la clase 1A en el campo, Bakugo lanzando explosiones en prácticas preliminares, Deku murmurando análisis con puños apretados. No era su problema, claro. Él no salvaba el mundo por ideales, solo por el tintineo de yenes en su bolsillo. Keigo pagaba por ojos en la nuca de Momo, y él los mantenía abiertos, aunque el aburrimiento se colara como niebla.
días enteros siguiendo la rutina de la niñita rica, clases, almuerzos, sesiones de Kirk que la dejaban jadeante pero sonriente, un ciclo predecible que lo hacía cuestionar si el contrato valía el hastio. Esa tarde, con el sol de octubre hundiéndose en un atardecer anaranjado que tenía los techos de Musutafu como fuego lento, Naruto dejó de lado la vigilancia por un momento. El burner vibró con un update rutinario, Momo en entrenamiento grupal. Sin anomalías, y él lo silenció con un pulgar, guardándolo en la chaqueta negra que olía a aceite y ciudad. El festival era inminente, pero la chica estaba rodeada de payasos con capas. Un par de horas de libertad no romperían el contrato. Se impulsó desde el tejado con un salto fluido, cuerpo contorsionándose en el aire para aterrizar en un callejón adyacente, botas amortiguando el impacto contra grava húmeda. El viento traía olor a fritura y humo de fábricas, un bálsamo crudo contra la esterilidad de Ua, y él se enderezó, capucha cubriendo mechones rubios desordenados, manos hundiéndose en los bolsillos donde un kunai esperaba como un viejo amigo. Caminó sin prisa, dejando atrás los muros relucientes del campus por los barrios bajos de Musutafu, un laberinto de callejones estrechos donde el asfalto se agrietaba como piel vieja, farolas parpadeantes proyectando charcos de luz sucia sobre charcos de lluvia residual, y el zumbido constante de neón defectuoso en fachadas de bares y puestos de ramen que nunca cerraban. El aire era un cóctel espeso, fritanga de yakitori quemado, humo de cigarrillos baratos, y el hedor subyacente a alcantarillas desbordadas que recordaba a sus días en Yokohama, cuando diversión significaba un contrato rápido o una pelea de taberna que terminaba en sangre. No buscaba problemas, no con el pago de Keigo fresco en su cuenta, pero el aburrimiento era un picor que necesitaba rascar, algo crudo, impredecible, que rompiera la monotonía de sombras y binoculares. Sus pasos lo llevaron al distrito de Camino, un nudo de bajos fondos donde los héroes pros rara vez asomaban la nariz, y los villanos menores pululaban como ratas en busca de migajas. Calles flanqueadas por edificios de ladrillo desmoronado, grafitis de quirks falsos proclamando libertad o muerte en sprays fluorescentes, y el ocasional aullido de un perro callejero que competía con el rugido de motos tuneadas. Naruto se fundió en el flujo. Un grupo de pandilleros con tatuajes de llamas falsas fumando en una esquina, una prostituta con kirk de ilusión vendiendo sueños desde un portal oxidado, y vendedores ambulantes ofreciendo pociones de fuerza que no eran más que cafeína adulterada. Él no los miró directamente, en cambio, su instinto escaneaba, oídos sintonizados en conversaciones susurradas, ojos periféricos captando movimientos nerviosos, nariz captando el sudor de miedo o codicia. Se detuvo en un puesto de takoyaki humeante, el vendedor, un tipo regordete con kirk de pulpos en los dedos, tentáculos retorciéndose para voltear bolas de masa, gruñendo un 3 por 500 yenes. Sin levantar la vista. Naruto sacó monedas de su bolsillo, dejando caer el cambio en la palma grasienta, y tomó el cartón caliente, vapor elevándose en espirales que empañaban su capucha. Mordió una bola, el relleno de pulpo explotando en su boca con un chorro de salsa picante que quemaba la lengua, un recordatorio visceral de que la vida era esto, cruda, caliente, sin protocolos ni aplausos. Mientras masticaba, su mirada se desvió a un callejón adyacente, donde un grupo de dos hombres fornidos con chaquetas de cuero marcadas con un símbolo de serpiente, y una mujer delgada con cabello teñido de verde que manipulaba un kirk de hilos invisibles para tejer una red improvisada, discutían en voz baja, ojos nerviosos escaneando la calle. No hoy, jefe dice que esperemos al festival. Los pros estarán distraídos con los mocosos de Ua, murmuró el más fornido, voz ronca como grava, frotándose un moretón fresco en la mandíbula que gritaba pelea reciente. La mujer siseó, hilos transparentes danzando entre sus dedos como arañas etéreas, enrollándose en una lata vacía para demostrar su control. Idiota. El festival es el cebo perfecto. Atacamos un transporte de agencias, roba quirks de exhibición, vende a Kuroda. Gana rápido, sin esperar. Naruto masticó más lento, takoyaki enfriándose en su cartón, instinto picando de nuevo. Kuroda. El mismo remanente que había olfateado en los dormitorios de Ua, lamiendo heridas de su limpieza meses atrás. No era su problema, Keigo no había mencionado amenazas inminentes, pero el nombre era un hilo suelto, y él odiaba cabos pendientes que pudieran enredarse en su contrato. Dejó caer el cartón vacío en un basurero desbordante, manos hundiéndose en los bolsillos mientras se giraba hacia el callejón, pasos casuales pero calculados, capucha baja para ocultar ojos azules que ya mapeaban salidas, moto del fornido como vehículo de escape, red de hilos como arma de área, y el tercero, un flacucho con kirk pasivo de camuflaje parcial, piel ondulando como agua, cubriendo la retaguardia.
Se adentró en el callejón con la despreocupación de un transeúnte perdido, el hedor a orina y basura húmeda golpeándolo como un muro, y el trío se tensó al instante, manos yendo a bolsillos donde bultos prometían cuchillos o pistolas caseras. El fornido dio un paso adelante, músculos hinchándose bajo la chaqueta como si su kir de fuerza bruta estuviera listo para detonar, mandíbula cuadrada empujada en un desafío. ¿Qué miras, rubio? Esto es zona privada. Lárgate antes de que te hagamos un collar de hilos. Naruto no se detuvo. En cambio, ladeó la cabeza ligeramente, sonrisa torcida curvando labios que aún saboreaban salsa picante, manos saliendo de los bolsillos en un gesto lento, palmas abiertas pero dedos listos para kunai. Zona privada. Bonito. Hoy festival y Kuroda. Suena a diversión. ¿Cuánto pagan por un robo en el circo de Wa? ¿O es solo charla de perdedores que no pueden con un gnomo solo? La mujer siseó de nuevo, hilos invisibles silbando en el aire como un enjambre, enrollándose alrededor de una tubería cercana con un crujido de metal tensado, ojos verdes entrecerrados en furia calculada. ¿Sabes de Kuroda? Entonces eres un problema. Teje, chicos, lo convertimos en ovillo. El flacucho activó su camuflaje, piel ondulando hasta fundirse con la pared de ladrillo, un borrón que avanzaba sigiloso por el flanco, mientras el fornido cargaba con un rugido gutural, puño derecho hinchándose como un martillo de carne, Kirk deteniendo el aire en un puñetazo que partió el silencio. Naruto no retrocedió. En cambio, su cuerpo fluyó como agua, torso arqueándose en un ángulo imposible que dejó pasar el puño a milímetros de su nariz, el desplazamiento de aire agitando mechones rubios, y contraatacó con un rodillazo ascendente al plexo solar del fornido, impacto sordo que expulsó aire de pulmones como un globo desinflado. El hombre se dobló, jadeando, pero Naruto ya giraba, caderas pivotando en un movimiento ondulante que lo sacó del radio de los hilos que la mujer lanzaba, invisibles pero traicionadas por su silbido sutil. Demasiado lento, murmuró, kunai saliendo de su manga en un destello, untado con suero paralizante del mercado negro, clavándose en el antebrazo del fornido con un pinchazo que lo dejó convulsionando en el suelo, espuma brotando de labios. La mujer maldijo, hilos multiplicándose en una red que cubría el callejón como una telaraña, adhiriéndose a paredes y basura con tirones pegajosos, pero Naruto se hundió bajo ella, rodillas flexionándose hasta casi tocar hombros en un puente humano que desafiaba la anatomía, katana desenvainada en un silbido metálico que cortó los hilos como seda podrida. Emergió rodando, hoja trazando un arco horizontal que rozó la mejilla de la mujer, dejando una línea roja fina que brotó en gotas perezosas. ¡Maldito! Teje fuerte. Gritó ella, retrocediendo mientras tejía una lanza de hilos endurecidos, Kirk pulsando para afilarlos como agujas, lanzándolos en una ráfaga que silbó hacia su pecho. El flacucho emergió entonces, camuflaje fallando en el pánico, puño cargado con un Kirk de impacto sísmico que hizo temblar el suelo en ondas concéntricas, grietas abriéndose como venas en el asfalto. Naruto saltó, pies plantados en la pared opuesta en un impulso vertical que lo llevó sobre la red, cuerpo contorsionándose en el aire para evadir las agujas, y aterrizó detrás del camuflado con un tajo descendente de la katana que seccionó tendones en la pierna, hoja mordiendo carne con un chasquido húmedo. El hombre aulló, cayendo de rodillas, ondas sísmicas disipándose en temblores inútiles. La mujer cargó entonces, hilos envolviéndola como una armadura improvisada, puños extendidos en un barrido que buscaba enredarlo, pero Naruto fluyó. Torso girando en un pivote que lo sacó del radio, contraataque con el mango de la katana al estómago que la dobló, y un kunai final en el cuello, no letal, solo paralizante, suero extendiendo parálisis desde el pinchazo. El callejón quedó en silencio roto solo por jadeos y el goteo de sangre en charcos, los tres cuerpos inmóviles como marionetas cortadas, hilos disipándose en el aire como humo. Naruto envainó la katana con un clic, limpiando la hoja en el muslo de su pantalón blanco manchado, y se agachó junto al fornido, kunai presionando la yugular para un interrogatorio rápido. Kuroda. ¿Plan para el festival? Habla, o el suero te deja mudo para siempre. El hombre jadeó, ojos vidriosos por el paralizante, voz un hilo ronco. Robo, durante la carrera de obstáculos. Kirk de distracción en la multitud. Llevamos explosivos caseros, para el transporte de agencias. Kuroda quiere, venganza por Yokohama. Tú, eres el rubio del Nomu. Muerte. Naruto retiró el kunai, dejando que el hombre se convulsionara en silencio, y se enderezó, mente calculando. El festival en 3 días, un golpe en las pasantías que afectaría a Momo directamente, agencias rivales de su familia, quizás. No era su problema, pero Keigo pagaba por amenazas, y esto olía a bono gordo.
Sacó el burner, mensaje rápido. Amenaza en festival. Sindicate Kuroda, robo con explosivos. Detalles en 3 cuerpos, camino. Limpia antes de Wausmere. La respuesta llegó en minutos. Confirmado. Equipo en ruta. Bono, 700.000. Vigila el perímetro, Momo compite en obstáculos. No intervengas visiblemente. Él guardó el teléfono, saliendo del callejón con pasos casuales, el sol ya hundido en franjas rojas que sangraban en el horizonte. El aburrimiento se había roto, reemplazado por el zumbido familiar de un contrato vivo. Diversión en los bajos fondos, pero ahora con hilos que se enredaban de vuelta a la niñita rica. Mañana, tejados de Ua de nuevo, ojos en la multitud, espada lista para cortar lo que el dinero demandara. El festival sería un circo, pero él era el payaso con cuchillo en la manga. El callejón de camino se había convertido en un matadero improvisado bajo el crepúsculo sangriento, el aire espeso con el hedor metálico de sangre fresca y el sudor agrio del miedo evaporado, charcos rojos extendiéndose como dedos acusadores sobre el asfalto agrietado. Los 3 remanentes de Kuroda yacían inertes en posturas rotas. El fornido de chaqueta de cuero boca abajo, rostro hundido en un charco que reflejaba las luces parpadeantes de un neón lejano, su puño hinchado por el kirk ahora flácido y amoratado contra la pared. La mujer de cabello verde acurrucada contra un contenedor oxidado, hilos disipados en jirones pegajosos que se adherían a su piel pálida como venas secas, ojos vidriosos fijos en el vacío por el suero paralizante que le había congelado los nervios en un abrazo eterno. Y el flacucho camuflado, piernas seccionadas sangrando en pulsos lentos, su piel ondulante ahora un gris uniforme que lo hacía parecer un maniquí descartado, jadeos superficiales traicionando que el tajo en los tendones no había tocado órganos vitales, solo movilidad. Naruto no les dedicó una mirada de compasión ni de arrepentimiento. Para él, eran obstáculos liquidados, números en una cuenta de contratos pasados que no sumaban ni restaban al saldo de Keigo. Limpió el kunai en el muslo de su pantalón blanco, hoja reluciendo con un rastro rojo diluido que se evaporó en la brisa salobre del puerto cercano, y lo guardó en su manga con un movimiento fluido, katana ya envainada a su espalda como un peso familiar. El interrogatorio había sido breve, Kuroda planeando un robo en el festival, explosivos para agencias de héroes, pero suficiente para el bono que vendría. El burner en su bolsillo vibraría pronto con confirmación de la madre rica, y eso era todo lo que importaba. No era su guerra, era un pago pendiente. Se enderezó, hombros rodando en un estiramiento que crujió vértebras tensas, y giró hacia la salida del callejón, botas pisando grava suelta que crujió como huesos secos bajo su peso. El neón del puesto de takoyaki parpadeaba a lo lejos, un faro sucio en la penumbra creciente, y el viento traía ecos de risas ahogadas desde un bar cercano, un recordatorio de que Musutafu nunca dormía, solo se lamía las heridas en las sombras. Su mente ya trazaba la ruta de regreso. Un salto a un tejado bajo para cortar camino, rotación al siguiente refugio antes de medianoche, y un mensaje a Keigo con coordenadas para que sus limpiadores recogieran la basura. El aburrimiento de la vigilancia en Oa se había roto por un rato, sangre caliente, adrenalina residual hormigueando en venas, pero el contrato llamaba, y él respondía por yenes, no por caprichos. Estaba a 3 pasos de la boca del callejón, silueta recortada contra el resplandor urbano, cuando su instinto se encendió como un relámpago en la nuca. Un cosquilleo primal, ese radar forjado en dojos olvidados y callejones letales que gritaba amenaza antes de que los sentidos lo confirmaran. No fue un sonido, el viento ahogaba pasos, ni un olor, el hedor del matadero lo enmascaraba todo, sino una disrupción en el flujo del aire, un silbido sutil como tela rasgando vacío. Su cuerpo actuó por autonomía, músculos respondiendo sin orden consciente, torso girando en un pivote imposible que lo llevó de frente al origen, mano derecha saliendo disparada en un arco ascendente, dedos enguantados cerrándose alrededor de una muñeca delgada que empuñaba un cuchillo oxidado, la punta a milímetros de perforar su clavícula izquierda. El impacto fue un choque sordo, metal contra palma enguantada con kevlar del mercado negro, el filo deteniéndose en un beso frío contra la tela reforzada que amortiguó la penetración. Naruto apretó, huesos crujiendo bajo su agarre como ramitas secas, y tiró hacia adelante con fuerza controlada, desequilibrando a su atacante en un tropiezo que la trajo contra su pecho, cuchillo cayendo con un tintineo metálico sobre la grava. Su otra mano se alzó instintiva, palmeando el hombro de la chica para inmovilizarla, codo doblándose en un gancho que presionaba su nuca contra su antebrazo, un agarre que podía volverse letal en un giro pero que ahora solo contenía, evaluando. Ella era un torbellino de juventud salvaje.
delgada como un junco pero fibrosa, con cabello rubio desordenado cayendo en mechones irregulares que enmarcaban un rostro de porcelana rota, ojos amarillos grandes y desorbitados, brillando con una euforia maníaca que no era miedo ni rabia, sino deleite puro, labios curvados en una sonrisa amplia que revelaba colmillos afilados como los de un gato callejero. Vestía un uniforme escolar raído, falda plisada manchada de barro y sangre seca que no parecía suya, blusa desabotonada lo suficiente para mostrar un Kirk tatuado en la piel pálida, venas que pulsaban con un hambre sutil, y calcetines caídos en tobillos que terminaban en zapatos desgastados. El cuchillo caído era un juguete improvisado, mango envuelto en cinta adhesiva, pero su agarre había sido experto, un apuñalamiento quirúrgico que buscaba arteria, no carne. La chica no forcejeó. En cambio, se ladeó en su agarre como una serpiente encaprichada, nariz rozando su chaqueta negra para inhalar profundo, ojos entrecerrándose en éxtasis mientras lamía el aire cerca de su cuello, como si saboreara el sudor salado de su piel. ¡Oh! ¡Qué fuerte eres! Y hueles a sangre fresca, a caos delicioso. ¿Me vas a pinchar ahora? ¿O me dejas probar un poquito de ti? Quiero verte sangrar, un poquito, solo para ver si eres tan lindo por dentro como por fuera. Exclamó, voz un gorgoteo juguetón y agudo que contrastaba con el callejón muerto, su cuerpo retorciéndose no en escape, sino en un baile íntimo, cadera presionando contra la suya como si fueran amantes en un baile macabro. Naruto no la soltó, pero su agarre se aflojó un ápice, curiosidad picando sobre el instinto asesino. No era una asesina entrenada como los de Kuroda, con posturas rígidas y ojos calculadores. Esta era un caos vivo, impredecible, con esa sonrisa que prometía dientes en la oscuridad y ojos que devoraban no solo carne, sino almas. Su Kirk lo intuía por el pulso febril en su muñeca, el hambre que emanaba como feromonas, olía a sangre, a transformación, un depredador que jugaba con presas como si fueran muñecas. En un mundo de villanos predecibles y héroes con manuales, ella era un comodín, un filo torcido que cortaba no por dinero, sino por capricho, y eso lo intrigaba. ¿Aliada potencial para contratos sucios? ¿O un entretenimiento que rompía la rutina de vigilar a la princesita rica? ¿Probarme? Bonita forma de decir robarme el pulso. ¿Quién eres, loca? ¿Remanente de Kuroda, o solo una mosca que zumba en el matadero equivocado? Gruñó, voz baja y arrastrada, empujándola contra la pared opuesta con un movimiento fluido que la inmovilizó sin lastimarla, antebrazo presionando su clavícula mientras su mano libre recuperaba el cuchillo caído, girándolo en sus dedos para evaluarlo, afilado, pero improvisado, manchado de sangre ajena que aún goteaba. Ella rió entonces, un sonido burbujeante y maníaco que reverberó en el callejón como campanillas rotas, cabeza ladeándose contra la pared para mirarlo de abajo arriba, ojos amarillos brillando con una adoración obsesiva que lo hizo tensar los músculos. Su lengua salió en un lametazo juguetón al aire, rozando casi su mejilla, y se mordió el labio inferior hasta que una gota de su propia sangre brotó, Kirk activándose en un pulso visible. Venas hinchándose, piel palideciendo un tono antes de que el corte se cerrara con un chasquido húmedo, como si absorbiera la esencia para sanar. Kuroda. PFF. Esos son aburridos, todos músculos y gruñidos. Yo soy Himiko, solo Himiko. Buscaba un bocadito jugoso para disfrazarme de noche, sangre fresca, amor a primera vista, ¿sabes? Tú hueles a victoria, a cuchillas y sudor caliente. Quiero ser tú por un ratito, o que me hagas sangrar para que me quieras. ¿Me pinchas? ¿O me llevas? Sería divertido, un duro de locos cortando el mundo. Balbuceó, su voz un torrente de entusiasmo febril, cuerpo arqueándose contra su agarre no en resistencia, sino en invitación, manos alzándose para rozar su chaqueta, uñas arañando tela como si quisiera hilarse en su piel. Naruto parpadeó, el kunai aún en su mano girando pausado, mente calculando. Himiko. No un nombre de sindicate, sino de calle, de caos puro. Su Kirk, transformación por sangre, intuía por el lametazo y el cierre de herida, era un arma de infiltración letal, perfecta para contratos donde la espada no bastaba. Disfrazarse de guardia, de víctima, de proero. Interesante. No una amenaza inmediata, sino un juguete roto que podía afilarse con yenes y disciplina, o al menos entretener en noches de vigilancia tediosa. El instinto no gritaba mata, susurraba usa, y en su mundo, eso era más valioso que un cuerpo frío. Soltó su nuca, pero mantuvo la muñeca sujeta en un giro que la obligó a girar, espalda contra su pecho en un agarre de escolta forzado, cuchillo presionando ahora contra su propia garganta como recordatorio juguetón.
Ella no se resistió. En cambio, ronroneó, cabeza ladeándose para rozar su mandíbula con la mejilla, inhalando de nuevo como una adicta. Oh. Me llevas a pasear. Eres mi tipo. Fuerte, sangriento, sin preguntas tontas. ¿A dónde? ¿A cazar? ¿A disfrazarnos de novios y apuñalar a los aburridos? Dime, dime. Exclamó, pies arrastrándose en un baile torpe mientras él la empujaba hacia la salida del callejón, su cuerpo ligero como una pluma contra el suyo, pero vibrante de energía maníaca que lo hacía sonreír por primera vez en semanas, una curva torcida, no de calidez, sino de diversión depredadora. A cazar, tal vez. O a callarte antes de que atraigas pros con tu chillido. Camina, y mico. Y si intentas morder, te coso los labios con tu propio hilo, murmuró, voz un gruñido bajó en su oreja, empujándola al flujo de la calle principal donde el neón parpadeaba indiferente, su agarre firme pero no cruel, guiándola como una presa que acababa de reclutar. Ella rió de nuevo, un sonido que cortó la noche como un cuchillo alegre, y se dejó llevar, cadera balanceándose en sincronía con sus pasos, ojos amarillos girando para mirarlo con adoración obsesiva. Coserme. Qué romántico. Te quiero ya. Muéstrame tu sangre, y te muestro la mía. Seremos uno, cortando juntos para siempre. Naruto no respondió. En cambio, aceleró el paso hacia un callejón paralelo, mente ya trazando planes. Un refugio temporal para interrogarla, aliada, herramienta, o diversión desechable. El burner silencioso en su bolsillo como un ancla a Keigo. La chica era un torbellino, impredecible y hambrienta, un contraste crudo con la rutina de vigilar a la rica. Interesante, sí, lo suficiente para no cortarla ahí mismo. Musutafu era un pozo de sorpresas, y esta, Himiko, con su sonrisa de colmillos y ojos de devoradora, acababa de caer en su red, o quizás él en la suya. El viento nocturno azotó sus espaldas, carrilling ecos de sirenas lejanas, y él la empujó hacia las sombras, el cuchillo aún en su mano como un voto silencioso. Probarla, usarla, o romperla. El dinero pagaba vigilancia, pero la sangre pagaba deudas pasadas. Horas después, en un refugio rotado, un sótano bajo un puente ferroviario, con colchón raído y mesa de cajones donde su arsenal descansaba, Naruto la soltó contra la pared de hormigón húmedo, el impacto suave pero firme, luz de una bombilla desnuda proyectando sombras alargadas, que bailaban sobre su rostro maníaco. Ella se lamió los labios, ojos fijos en una gota de sangre del fornido que aún manchaba su bota, Kirk pulsando en anticipación. Aquí. Tu cueva. Huele a ti, sudor, metal, victoria. ¿Me atas? ¿Me pinchas? ¿O me cuentas tu historia mientras te robo un sorbito? Balbuceó, avanzando un paso, manos extendidas como alas de mariposa rota. Él bloqueó su avance con un antebrazo, no agresivo, sino evaluativo, katana desenvainada en un silbido casual que la detuvo en seco, hoja reluciendo a centímetros de su garganta. Historias son para perdedores. ¿Tú, qué eres? ¿Villana de pacotilla, o algo que valga la pena afilar? Kuroda no te mencionó. Apareciste como una pulga en mi nuca. Habla, o te dejo para los cuervos. Himiko se quedó quieta, pero su sonrisa se amplió, colmillos brillando bajo la luz cruda, cuerpo temblando no de miedo, sino de excitación, como si el filo contra su piel fuera un beso. ¿Villana? Soy amor. Bebo sangre para serlos, me transformo, me vuelvo ellos, los quiero tanto que duele. Tú no sangras como los demás. Hueles a alguien que corta sin llorar. Quiero ser Naruto. O que me hagas sangrar para quererte. Únete a mí, cortemos el mundo en corazones sangrientos. Naruto bajó la katana 1 centímetro, hojas rozando su piel sin cortar, curiosidad solidificándose en algo más. Utilidad. Un Kirk de transformación por sangre era oro para infiltraciones, disfrazarse de pros, de blancos, de keigos y el contrato se torcía. Interesante. No lealtad, sino potencial mercantil, un juguete que podía venderse o usarse. Amor sangriento. Poético. Bien, Himiko, quédate quieta, y quizás te deje lamer un dedo. A cambio, trabajas. Ojos en calles, cuchillo en sombras. Pago en sangre fresca, no en promesas. Trato. O sal, y te coso la boca de recuerdo. Ella jadeó, ojos desorbitándose en éxtasis, y se lanzó hacia adelante no en ataque, sino en abrazo torpe, brazos rodeando su cintura mientras lamía el aire cerca de su mano, Kirk pulsando en venas visibles bajo su piel. Trato. Trato eterno. Sangre por sangre, cuchillo por cuchillo. Eres mío ahora, Naruto-san. Cazaremos, amaremos, sangraremos juntos.
él no la apartó. En cambio, la empujó hacia el colchón con un movimiento casual, katana envainada de nuevo, mente ya calculando. Un burner extra para ella, reglas simples, no no momo sin orden, y un test en un contrato menor para ver si mordía o devoraba. El refugio se llenó de su risa burbujeante, un sonido que cortaba la noche como un filo nuevo, y Naruto se sentó en la mesa, afilando un kunai distraído, sonrisa torcida en la penumbra. La rutina se había roto de nuevo, y esta vez, el caos tenía colmillos amarillos y un hambre que coincidía con la suya. Musutafu dormía, pero ellos no. Cazadores en las sombras, esperando el próximo pulso de sangre. Y final del capítulo 9. El sótano bajo el puente ferroviario era un útero de hormigón y sombras, con el zumbido constante de trenes lejanos, vibrando a través de las paredes como un pulso mecánico que hacía temblar las latas de conserva apiladas en un rincón, y el aire cargado de un hedor a óxido y humedad que se pegaba a la piel como una segunda capa. La bombilla desnuda colgaba del techo en un cable raído, proyectando un círculo de luz cruda y amarillenta sobre el colchón raído donde Naruto había empujado a Himiko, su silueta recortada contra la penumbra como un depredador evaluando a una presa que acababa de morder la mano que la alimentaba. La katana descansaba ahora contra la mesa de cajones, hoja reluciendo con un rastro de sangre ajena que no se había molestado en limpiar del todo, y su pistola compacta estaba a mano, supresor de sonido listo en la funda de su cintura, un susurro letal para si la diversión giraba a caos real. Himiko no se acurrucó en el colchón como una víctima. En cambio, se incorporó de un salto felino, rodillas hincadas en la tela raída pero cuerpo erguido en una pose juguetona, manos extendidas como alas de mariposa rota, mechones rubios desordenados cayendo sobre ojos amarillos que brillaban con una euforia maníaca, como si el filo de la katana contra su garganta hubiera sido un beso en lugar de una amenaza. Su falda plisada se arrugó contra los muslos, blusa desabotonada revelando un atisbo de piel pálida marcada por venas sutiles que pulsaban con anticipación, y su sonrisa, esa curva amplia de labios que mostraba colmillos afilados como navajas de bolsillo, se ensanchó hasta lo grotesco, un deleite puro que hacía que el sótano pareciera más pequeño, más vivo con su energía desquiciada. Ja. Me empujaste como a una novia celosa. ¿Es esto un juego? ¿O me atas ahora, con tus hilos de acero, y me haces sangrar poquito a poco hasta que grite tu nombre? Naruto, Naruto, qué nombre tan afilado, como un cuchillo que corta el corazón. Exclamó, voz un gorgoteo agudo y burbujeante que rebotó en las paredes húmedas, lanzándose hacia adelante en un pounce juguetón, uñas arañando el aire a centímetros de su chaqueta negra, Kirk hormigueando en sus venas como si ya imaginara transformarse en él, robar su esencia para llevar su rostro como una máscara sangrienta. Naruto no retrocedió. En cambio, su cuerpo fluyó en respuesta, cadera pivotando en un movimiento ondulante que lo sacó del radio de su salto, mano derecha saliendo disparada para atrapar su muñeca en pleno vuelo, tirando con fuerza controlada que la hizo girar en el aire como una bailarina desequilibrada, aterrizando de espaldas contra su pecho con un impacto suave pero firme, su antebrazo presionando ahora su tráquea en un agarre que cortaba el aliento sin asfixiar. El colchón crujió bajo sus botas cuando se estabilizó, libre izquierda hundiéndose en el bolsillo por un kunai que giró en sus dedos como un trompo, punta rozando su sien sin perforar, un beso frío de metal que la hizo ronronear en lugar de jadear. ¿Juego? Para ti todo es un puto carnaval sangriento. Quédate quieta, Himiko, o te coso la lengua a la pared y te dejo como decoración. ¿Quieres sangre? Gánatela. Dime por qué debería dejarte lamer mi filo en lugar de cortarte la garganta aquí y ahora, gruñó, voz baja y arrastrada contra su oreja, aliento cálido rozando mechones rubios que olían a champú barato y hierro oxidado, su cuerpo presionado contra el de ella en una inmovilidad tensa, músculos tensos como cuerdas de arco listo para soltar. Ella no forcejeó, en cambio, arqueó la espalda contra su pecho como una gata en celo, cabeza ladeándose para rozar su mandíbula con la mejilla, lengua saliendo en un lametazo juguetón que rozó el borde de su guante, saboreando el cuero salado como si fuera néctar. Sus ojos amarillos rodaron hacia arriba para clavarse en los suyos, pupilas dilatadas en un éxtasis obsesivo, manos libres alzándose para arañar el aire cerca de su antebrazo, uñas curvándose como garras que pedían permiso para hincarse. Tu voz vibra como un motor, ronca y deliciosa. ¿Por qué? Porque soy útil, Naruto-san. Puedo ser quien quieras. Un proero para infiltrarte en UA, o una ricachona para robar secretos de tu princesita. Bebo sangre y me vuelvo ellos, su fuerza, su cara, su amor.
Imagina, yo como tú, cortando villanos con tu espada, o como esa mono que hueles en tu chaqueta, sangre rica, vida rica. Seremos un dúo, yo disfrazada, tú el filo. Pínchame, pruébame, y verás cómo sangro por ti. Balbuceó, palabras atropellándose en un torrente febril, su cuerpo retorciéndose en su agarre no para escapar, sino para presionar más, cadera girando en un roce provocador que hacía crujir el colchón bajo ellos, Kirk pulsando en su piel como un latido compartido. Naruto soltó una risa seca, un sonido gutural que vibró en su pecho contra la espalda de ella, Kunai presionando 1 milímetro más en su sien para marcar una línea roja fina que brotó en una gota perezosa, sangre de ella salpicando su guante como una promesa. La empujó hacia adelante con un movimiento fluido, liberándola para que rodara sobre el colchón en una voltereta torpe pero grácil, aterrizando de rodillas con las manos extendidas, listo para el contraataque. Él no lo dio. En cambio, se agachó al nivel de sus ojos, Kunai aún en mano girando pausado, hoja captando la luz de la bombilla en destellos que bailaban en sus pupilas amarillas. Útil. Eso es nuevo. La mayoría de las locas como tú duran una noche antes de que las cosan en un saco. Transformación por sangre. Interesante. Muéstrame. Córtate la palma, bebe tu propia mierda, y conviértete en, no sé, en el idiota del fornido que dejé afuera. Si funciona, quizás te deje lamer un dedo. Si no, te dejo para los trenes, aplastada como una lata. Y Miko jadeó, no de dolor por el corte superficial en su sien, que ya cerraba con un pulso de su Kirk, venas hinchándose para absorber la gota y sanarla, sino de deleite puro, ojos desorbitándose en una adoración que bordeaba lo religioso. Se lanzó de rodillas hacia él, manos clavándose en el colchón a centímetros de sus botas, lengua saliendo para lamer la gota de su propia sangre del guante antes de que él lo retirara, sabor metálico explotando en su boca como un elixir. Su Kirk se activó en un frenesí visible. Piel palideciendo un tono, venas trepando por sus brazos como raíces vivas, ojos amarillos parpadeando en un remolino de colores antes de estabilizarse en un marrón opaco, cabello rubio oscureciéndose a un castaño grasiento, rostro redondeándose en facciones toscas que imitaban al fornido del callejón, mandíbula cuadrada, nariz chata, incluso un moretón falso brotando en la mejilla. Mira. Soy él. El grandote que aplastaste como una mosca. Ahora soy fuerte, gruñón, listo para romper cráneos por Kuroda. ¿Me pinchas más? ¿O me dejas ser tú? Tu sangre debe ser deliciosa, fuerte, solitaria, afilada como un lobo en la ciudad. Dame un sorbo, y seré Naruto para siempre, cortando a tu lado con tu propia cara. Exclamó, voz transformada en un gruñido ronco que imitaba al fornido, pero con un gorgoteo subyacente de su manía, cuerpo hinchándose ligeramente en músculos falsos que tensaban su blusa raída, manos extendidas en puños que crujieron con fuerza prestada. Naruto se enderezó, Kunai girando pausado en su palma antes de guardarlo, ojos azules entrecerrados en una evaluación fría que no ocultaba el brillo de interés genuino, no por su locura, sino por el potencial crudo, un Kirk que convertía disfraces en armas letales, infiltraciones en masacres silenciosas. Dio un paso adelante, bota pisando el colchón a centímetros de su rodilla, y extendió la mano izquierda, índice alzado como una oferta, un corte superficial en la yema del pulgar que brotó en una gota roja fresca, sostenida frente a sus labios transformados. Impresionante. No es un truco de feria. Bebe, entonces. Pero si intentas algo, morder más, o transformarte en mi jefe, te abro el cuello y te dejo como fuente. Trágate mi sangre, y Miko, y muéstrame qué sale. Si eres mi sombra, quizás te deje jugar. Ella, o el eco del fornido, jadeó, ojos marrón opacos dilatándose en hambre, y su lengua salió disparada como un latigazo, lamiendo la gota con un lametón voraz que dejó un rastro salado en su piel, Kirk absorbiendo la esencia en un pulso visible. Venas hinchándose de nuevo, cuerpo convulsionando en un espasmo que la hizo caer de rodillas, cabello oscureciéndose a rubio desordenado, ojos marrón virando a azul glacial, rostro afinándose en sus facciones angulares, pómulos altos, cicatriz sutil en la mejilla de batallas pasadas, labios curvados en esa sonrisa torcida que era su marca. La transformación se asentó en segundos, blusa tensándose sobre su torso ahora marcado por músculos esculpidos, pantalones blancos holgados materializándose en ilusión sobre su falda, espada invisible pero sentida en su espalda. Mira. Soy tú. Naruto, el filo solitario, el que corta sin preguntar. Huelo a ti, sudor de tejados, sangre de Nonus, dinero en bolsillos sucios. Ahora soy fuerte como tú, fría como tú. Pínchame, bésame, córtame para que vuelva a ser yo. Somos uno, Naruto-san.
Cazamos juntos, sangramos juntos, amamos con cuchillos. Gritó, voz ahora un eco grave de la suya, pero teñida de su gorgoteo maníaco, lanzándose de pie en un salto que lo llevó a chocar contra su pecho, brazos rodeando su cuello en un abrazo asfixiante, rostro transformado rozando el suyo en un roce febril, aliento cálido contra su oreja como un secreto compartido. Naruto no la apartó de inmediato. En cambio, sus manos se posaron en sus caderas en un agarre que podía volverse push o pull, cuerpo tensándose contra el suyo en una inmovilidad cargada, el calor de su transformación filtrándose a través de la blusa raída como un pulso ajeno en su piel. El sótano parecía vibrar con ellos, trenes rugiendo arriba como un aplauso lejano, y ella inclinó la cabeza, nariz rozando su cabello ahora rubio desordenado, inhalando el olor mezclado, su propio sudor, teñido de su manía floral. Yo. Bonito disfraz. Pero no soy un juguete para tu circo, Himiko. Eres un espejo roto, útil para reflejar mentiras, pero cortas y aprietas demasiado. Quita las manos, o te quito la cara. Muéstrame control. Quédate quieta como yo, y quizás te deje cazar una presa mañana. Una regla. Mi sangre es préstamo, no tuyo. Devuélveme mi forma, o te devuelvo al callejón en pedazos. Él, en eco, tembló en su abrazo, ojos azules falsos parpadeando en confusión maníaca, pero obedeció con un gemido juguetón, cuerpo convulsionando de nuevo en reversa. Venas retrocediendo, cabello virando a rubio salvaje, rostro suavizándose en su porcelana rota, músculos disipándose en curvas delgadas. Cayó de rodillas ante él, manos aún alzadas pero quietas ahora, lengua saliendo para lamer sus labios en un gesto de anhelo residual, sonrisa ampliándose en colmillos que brillaban bajo la bombilla. Control. Lo hago por ti. Soy buena, Naruto-san, tan buena que sangro solo para verte sonreír. Mañana cazo, un villano aburrido. Un pro con capa. Dime, y te traigo su corazón en un lazo. Somos equipo, filo y sangre, amor y cuchillo. ¿Me atas ahora? ¿O me dejas dormir a tus pies como una perrita fiel? Naruto retrocedió un paso, botas crujiendo el colchón, y se sentó en el borde de la mesa de cajones, kunai girando pausado en su palma como un péndulo hipnótico, ojos azules fijos en los de ella con una mezcla de diversión cínica y cálculo frío. El sótano se calmó, trenes rugiendo arriba como un telón de fondo distante, y él extendió la mano no para golpear, sino para revolver su cabello rubio en un gesto casi casual, uñas rozando su cuero cabelludo en un rastro que la hizo ronronear. Equipo. Suena a cadena. Duerme en el colchón, Himiko. Mañana pruebas. Una presa pequeña, un chivato de Kuroda que olfatee en el negro. Si cortas limpio y no chillas, te dejo lamer un dedo de verdad. Si fallas, te coso los labios y te vendo a un circo. ¿Entendido, loca? Ella se lanzó al colchón como una niña en Navidad, rodando en la tela raída con risas burbujeantes que llenaron el sótano, manos abrazando una almohada improvisada de mantas, ojos amarillos fijos en él con adoración que bordeaba lo devorador. Entendido. Prueba de fuego, amor de sangre. Te quiero, Naruto-san. Mañana sangro por ti, y tú por mí. Dulces sueños con cuchillos. Naruto no respondió. En cambio, apagó la bombilla con un clic, oscuridad envolviéndolos como un sudario compartido, solo el brillo de sus ojos amarillos en la penumbra como estrellas caídas. Se recostó contra la pared, katana a mano, mente calculando. Himiko era un filo torcido, impredecible, pero en un mundo de rutinas y contratos, el caos era un lujo que valía más que yenes. Mañana la probaría, y si mordía bien, el juego se pondría interesante. El tren rugió arriba, vibrando el suelo, y él cerró los ojos, sonrisa torcida en la oscuridad. Sangre por sangre, quizás. Y final del capítulo.